¿Por qué estoy cayendo del tejado? Esta es la pregunta con la que empieza la historia. El protagonista se encontraba cayendo desde lo alto del tejado de su escuela, había sido empujado por un grupo de matones. Mientras caía, empieza a preguntarse el porqué de su situación. Pronto se graduaría, ¿por qué me pasa esto? Estas eran algunas de las tantas cosas que rondaban su cabeza mientras caía. 3 meses después se nos muestra a una anciana discutiendo con algunas enfermeras. Al parecer, después de aquel accidente, el prota había quedado en estado de coma vegetativo y las enfermeras habían venido a intentar convencer a la anciana, que era la abuela del prota, para que se rindiera y lo desconectara. Había algo que nadie sabía, aunque el protagonista se encontraba en ese estado, aún podía sentir cuando lo tocaban y escuchar lo que hablaban alrededor. De hecho, la voz de su abuela era lo que lo animaba a querer despertarse. Él pensó que después de un tiempo lo haría, pero lamentablemente eso no fue lo que pasó. Tiempo después, también vino a visitarlo su hermano, que, entre lágrimas, le comentaba que los mismos matones que lo habían atacado, ahora lo estaban atacando a él. También le comenta que su abuela se había lastimado la espalda, intentando trabajar para pagar las cuentas del hospital, por lo que el hermano, entre llantos, le dice que, si no se despierta, sería mejor que muriera para que ellos no sufrieran tanto. Esto pone triste al protagonista, pero como él mismo menciona, debido a su estado no podía ni siquiera derramar lágrimas. El prota, sin resignarse aún, piensa que, si pudiera aguantar solo un poco más, sería posible que despertara. 3 años después y aún no despertaba. Su hermano ya no lo venía a visitar y se había enterado por medio de las conversaciones de las enfermeras que su abuela se había desmayado, a lo que éstas solo se alegran y ríen de la situación. Esta era la última gota que había derramado el vaso. El protagonista, lleno de ira por todos los responsables de su situación, empieza a imaginar lo que haría si pudiera volver en el tiempo. Se imagina, uno a uno, con todo lujo de detalles, cómo llevaría a cabo su venganza, dónde golpearía y cómo lo haría. Después piensa en a quién más golpearía. Luego de imaginarse todo el panorama, llega a la conclusión de que esa sería una venganza muy fácil, por lo que comienza de nuevo. 4, 6, 8 y finalmente 10 años después de enteras simulaciones con todo detalle, le dan lo que sería la venganza perfecta, aunque esto no era más que una distracción para olvidarse del estado en que estaba. Justo cuando ya se resigna a morir y ruega porque alguien acabe con su vida. Tiene un sueño extraño y seguido de esto, despierta en un salón de clases. Empieza a pensar que debido a tantas veces que deseó volver en el tiempo, ahora se encontraba soñando esa situación. Pero al jalar su mejilla, se sorprende ya que logra sentir dolor y aún sin creer lo suficiente, procede a tomar un lápiz y se apuñala la pierna, por lo que se da cuenta de que, en realidad, no era un sueño, sino que había vuelto en el tiempo, antes de poder ponerse al día con todo lo que está experimentando. Ve a uno de los matones responsables de que quedara en coma golpeando a otro estudiante. Se da cuenta de que esa situación que está viendo era la que había sido el punto de partida de todo lo que había sufrido. Lleno de coraje, detiene al matón, quien confiado empieza a reírse y le dice que no sabe lo que está haciendo. Pero antes de que intentara seguir hablando, el protagonista arremete con un fuerte golpe contra él, pensando en que finalmente la situación que había deseado, por fin había llegado. El prota comienza a contarnos cómo fue ese mismo día en el pasado, el día en que su vida cambió. Aquel matón había estado presionando a uno de sus compañeros, aunque todos veían la situación, nadie intentaba ayudarlo. Ese día fue la primera vez que él mismo presenció actos de violencia y ya que conocía un poco a la víctima, intentó detener al matón, aunque le advirtieron que no lo hiciera. El protagonista tenía algo de confianza, ya que siempre fue bueno en los deportes, pero después de ese día, no solo él, sino toda la pandilla de matones hicieron su vida un infierno. Incluso había días en los que no podía dormir debido al acoso que sufría, por eso, en esta oportunidad, se iba a desquitar con todo lo que pudiera. El primer golpe no le hizo casi nada, pero eso no importó, ya que no le dio tiempo para reaccionar.
Arremetió su cabeza contra el escritorio y, seguido a esto, desató una lluvia interminable de golpes hacia su cara, tal y como lo había practicado millones de veces durante los 10 años que estuvo en coma en el pasado. En ese estado, el protagonista no intentaba simplemente golpearlo, sino llevarlo a un estado cercano a la muerte. Realmente no le importaba si lo mataba. En eso, una silla sale volando cerca de él. Eran los matones de la pandilla que lo respaldaban. Le gritan que se detenga. El protagonista les responde muy tranquilo que no quiere. Por lo que uno de los matones se queda sorprendido, ya que parece que no les tiene miedo. Aquí nos dice que la banda se apodaba la pandilla de Minchul. Minchul era el sujeto que estaba golpeando, y aunque se llamaba así porque él era el que principalmente tomaba la iniciativa para intimidar, el más fuerte no era él, sino el que estaba viniendo hacia él, Changsuk. Pero gracias a que el profesor había llegado, no pudieron hacerle nada al prota, por lo que los matones se van, no sin antes advertirle. Mientras se dictaban las clases, Minchul se preguntaba qué era lo que había pasado, ya que no recordaba casi nada. Pensaba que solo había sido suerte que lo hubieran golpeado, que lo habían cogido descuidado y por eso lo pudo golpear, por lo que se estaba preparando para cuando las clases terminaran, para junto a los otros chicos golpear al protagonista. Tenía confianza en ganarle, ya que el prota era el presidente de la clase, un estudiante modelo que nunca se había metido en problemas ni peleas. Cuando sonó el timbre, la clase finalizó. El profesor salió por la puerta, inmediatamente Minchul se levantó rápidamente para atacar al prota, pero lo primero que vio era una patada directo hacia su cara. El prota se le acerca, lo toma por el cabello y le dice que había llegado el momento de retomar por donde se habían quedado. Los matones se dirigían hacia el salón del prota para arreglar cuentas, pero al dirigirse hacia él, encuentra a la gente afuera de este, inmediatamente corren ya que presienten que el prota había hecho algo y cuando entran, se encuentran con la escena del prota, lleno de sangre y golpeando ferozmente a Minchul. Inmediatamente al ver esto, Changsuk se abalanza contra él. El prota sabe que contra él no puede ganar, pero le da igual. Ya todo lo había simulado en su cabeza varias veces, no podía ganar de manera limpia, por lo que la respuesta era no jugar de manera limpia. El prota estaba dispuesto a hacer todo por su venganza. Así que toma el candado de un casillero y golpea ferozmente la cabeza de Changsuk, derribándolo al instante. Los otros dos matones quedan en shock al ver esto, pero antes de que puedan reaccionar, el prota se abalanza hacia uno de ellos, aprovechando su peso corporal para arrojarlo hacia el pasillo y, rápidamente desatando una feroz lluvia de golpes hasta dejarlo inconsciente. Al prota no le importaba si el otro lo ataca por la espalda, lo único que le importaba era acabar con el sujeto que tenía abajo. Una vez derrotado, solo falta uno más. Dirige su atención hacia él, mientras que el otro, impactado por todo lo que acababa de suceder. Piensa que el prota no era tan fuerte, pero era un monstruo. El prota iba a atacarlo, pero antes de siquiera poder tocarlo, el profesor llegó y lo detuvo. El profesor empieza a regañar fuertemente al prota y piensa que la solución más sencilla para no manchar su reputación es echarle toda la culpa al prota, pero el prota interrumpe al profesor confrontándolo cara a cara. Aquí se nos comenta que no era la primera vez que pasaba un acto de violencia en la escuela, pero nunca se investiga nada porque los profesores ocultan los casos, por lo que el prota le dice al profesor que solo entierre todas las pruebas como hace siempre. Esto provoca que el profesor golpee al prota, pero esto él ya se lo esperaba. Por lo que, en vez de enojarse, le dice que mejor se detuviera ahora o le dirá a todos que recibe sobornos de los padres de los hijos problemáticos para que ignorara todo lo que hacen o que peor aún, contaría a todos la aventura que tiene con el profesor de inglés. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like para apoyar el canal que está comenzando, además comenta si te gustaría una segunda parte.